En un pueblo de Corrientes, un nene de 5 años desaparece sin dejar rastros luego de un almuerzo familiar. La búsqueda, el misterio, desató una frenética y desordenada cobertura mediática. ¿Dónde está Loan? Yo no duermo hasta que no encuentre a Loan. Cuando arman una carpa así, o esto va para largo o acá hay algo que no estamos sabiendo. Increíble de esta historia que no tiene final todavía. Nadie sabe dónde está este chiquito. Se empiezan a decir hipótesis macabras. Rito satánico, secuestro para adopción, red de trata, prostitución infantil, hasta un accidente de tránsito. Aún no hay certezas de lo que le pasó a Loan Danilo Peña. Aunque sí hay gente procesada. Un exmarino, su esposa que era funcionaria municipal, una tía del nene, su marido y una pareja amiga. Y además, el comisario del pueblo. Todos ellos forman parte de un pacto de silencio que todavía no se quebró. Durante meses, el caso tuvo impacto nacional. No había quien no tuviera una opinión sobre lo que veía en televisión o se publicaba en las redes sociales. Esperemos que Dios quiera, y estar equivocada yo, que el gobernador también no esté involucrado en esto, pero lo dudo. Pero, ¿por qué no pudieron encontrarlo? A un año de la desaparición del chiquito, en este Archivos Messi, vamos a intentar explicar quiénes callaron, quiénes pusieron palos en la rueda y quiénes boicotearon la investigación. El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparece tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Un detalle clave sobre el que vamos a volver. No estaba planeado que Loan fuera a ese almuerzo, pero parece que cuando vio a su papá salir de la casa, se empeñó en ir con él y tuvo que llevarlo. Mami, papá se va al campo. Se fue y le dice al papá, papi, ¿vos te al campo? Sí, le dice él. Yo me iba con vos. Se volvió de vuelta, le dijo él, anda a decirle a tu mamá. Se fue y me dijo, mami, yo me voy con papá en el campo. Llévale porque voy a aprovechar el solcito, encima hace rato anda queriendo ir a ver a su abuela. La comida fue en el Algarrobal, un paraje cercano al 9 de julio. El 9 de julio vivía la familia, padre, madre, Loan y 7 hermanos. Al almuerzo en lo de la abuela Catalina, han venido parientes, amigos y había muchos chiquitos, había otros chiquitos además de Loan. Después de comer, se armó un paseo al Naranjal, cercano a la casa de la abuela Catalina. Fueron los nenes y algunos adultos. Fue entonces cuando Loan se fumó. Esto ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Durante ese almuerzo, como hace todo el mundo, se sacaron fotos. Y cuando estas fotos se hicieron públicas, el caso estalló. Esas fotos, además de ser las últimas que le tomaron al nene, muestran a todos los protagonistas de esta historia. Pero antes de empezar con la enumeración de nombres, vayamos a la pregunta que les planteé recién. ¿Por qué a un año de la desaparición de Loan no se tiene ni idea de lo que le pasó? Para empezar, hay que hablar de lo mal que trabajó la policía y la justicia de Corrientes, los primeros que tomaron el caso.
Cuando desaparece un menor, las primeras horas son fundamentales para tratar de encontrarlo. En este caso, esas primeras horas estuvieran llenas de desprolijidades, desinteligencias y actos que rozan el encubrimiento. Es más, durante la madrugada del 14 se hizo correr la falsa noticia de que habían encontrado a Loan. Con esto lograron frenar la búsqueda durante horas. Para los fiscales puede ser que esa ventana temporal haya servido para sacar al chiquito, vivo o muerto, de la zona de 9 de julio. Señor comisario, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Qué hacemos la familia que estamos en el campo, que ya nos estamos mirando entre todos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestra casa o nos dan órdenes a dónde buscar ustedes? Yo sé, somos padres todos, pero la policía está trabajando. Le pido que vuelvan a punto cero, que se tranquilicen, porque esto nos saca del eje de investigación y nosotros tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en las líneas investigativas. 10 días después de la desaparición de Loan, el comisario del pueblo fue detenido bajo la acusación de encubrir lo que había pasado. La detención de Walter Maciel, del comisario, el principal responsable de la investigación a nivel local, dejó al descubierto un montón de irregularidades que al analizarlas uno empieza a entender por qué todavía no se sabe qué le pasó a Loan. Hagamos un repaso. Hubo mucha demora en pasar el caso desde la justicia ordinaria a la federal. También en la activación de la alerta Sofía, fundamental en el caso de los chicos desaparecidos. Durante demasiados días el caso fue encarado como un nene que se había perdido en el monte, cuando en realidad la justicia federal tenía más elementos y más experiencia para encarar este tipo de casos. No se difundió de inmediato, a nivel oficial, la foto de Loan, ni tampoco se activó con suficiente rapidez los oficios a Interpol para dar una alarma en los países limítrofes. Esto apuntando, claro, a las redes de trata. No hubo retenes ni controles policiales en rutas y acceso sobre todo a la salida de 9 de julio y del Algarrobal. Aunque parezca increíble, no se secuestraron los teléfonos. No se secuestraron los teléfonos durante semanas. Para cuando la justicia finalmente lo hizo, mucho material había sido borrado. En gran parte se pudo recuperar, pero el trabajo fue muy arduo. La justicia y la policía de Corrientes también falló a la hora de los testigos. Ninguno de los que participaron de ese almuerzo fueron interrogados sobre el pucho esa misma noche. En ese contexto, 9 de julio, un pueblito de 3.400 habitantes, se vio inundado de periodistas que corrían de acá para allá, transmitían las 24 horas y tiraban todo tipo de versiones, muchas de ellas que se contradecían unas con las otras. ¿Dónde está Loan? Porque tengo mucha información, pero me faltan pruebas. Una verdadera mafia, tráfico de chicos, secuestros, venta, una mafia organizada. La interna familiar, la venganza familiar. Por ahí lo entregaste en un ritual satánico. Yo no le puedo entregar a nadie como voy a entregar si no es mía. Así como la policía correntina quedó en el centro de la escena, las figuras políticas también resultaron salpicadas. Durante esas primeras semanas, con los canales transmitiendo vivos eternos, la gente empezó a pedir la cabeza de algunos funcionarios. Confiábamos en la justicia, confiábamos en la policía. Hoy ya no confiamos en nadie, ni en nuestra propia sombra podemos confiar. Esperemos que Dios quiera, y estar equivocada yo, que el gobernador también no esté involucrado en esto. Esperemos que eso no suceda.
pero lo dudo. Lo de Loan tiene que ser lo último y lo peor que nos haya pasado en la vida. Basta este gobierno corrupto, son amorales, corruptos, y que devuelvan a Loan. Mucho ruido aquel tweet suyo. Sí, seguro, es ansiedad, como yo digo, ¿no? Como padre, estábamos mirando la tele, sabíamos que se estaba produciendo la declaración, pero estaba informándome por la televisión de lo que pasaba y bueno. Ese reclamo era el genuino sentimiento de la gente que pensaba y decía que detrás de la desaparición de Loan había un entramado de encubrimiento y el poder tenía algo que ver. Aunque finalmente ningún político terminó involucrado, mucha gente se ensañó con el gobernador Gustavo Valdés. La sensación generalizada es que detrás de todo había una mafia con distintos niveles de connivencia. Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia. Y brindó asistencia hasta donde la dejaron. Incluso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ligó unos cuantos palos, porque salió a decir que iba a mandar fuerzas a la provincia para revisar la panza de los animales salvajes bajo la hipótesis de que Loan pudo haber sido devorado. Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales, voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas. La investigación sigue abierta, aunque es curioso, todavía no se sabe qué le pasó a Loan. Incluso así, aunque no se sabe qué le pasó a Loan, la causa va lentamente en camino a juicio oral. Dentro del desconcierto hay una certeza, algo que se sabe con seguridad. El botín de fútbol que el nene tenía puesto cuando desapareció, al menos de uno de sus pies, fue plantado en el barro por su tía Laudelina. Eso indica que al menos parte de los detenidos saben qué le pasó a Loan. Pero ahora sí, vamos a ver uno por uno quiénes son las personas que están procesadas y presas. El comisario Walter Maciel, Daniel Fierrito Ramírez, amigo de la familia, Mónica Villapi, esposa de Fierrito Ramírez, esta última con prisión domiciliaria porque tiene nenes chicos. Laudelina Peña, tía paterna de Loan, Antonio Benítez, su esposo. A ellos se suman otros dos detenidos que son los que más interés despertaron y los que era más raro que estuvieran en el almuerzo de la abuela Catalina. Estoy hablando de María Victoria Cayllaba, que era funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio, y de su esposo, Carlos Pérez, un ex marino con algunas conexiones en la región, conexiones políticas. En paralelo, hay otra investigación con otros 10 detenidos acusados de entorpecer todo. Acá ya se puso medio delirante la cosa porque el principal acusado de esa causa es un hombre que con una licencia de conducir de Miami se hacía pasar por agente del FBI, la CIA o de Interpol. Cambiaba su presentación de acuerdo con quién hablara. Él, el americano, como le dicen, se encargó de aislar a la familia en un hotel. Y nunca quedó muy claro por qué había hecho todo esto. En un principio, la investigación se encaró como un nene perdido. Entonces, los primeros 3 detenidos, Benítez, Ramírez y Millapi, fueron detenidos por abandono de persona. Después vino el incidente del botín. Encontraron un botín de Loan y parecía que el nene estaba cerca, pero ese botín había sido plantado. Entonces cayó presa Laudelina Peña, que era quien lo puso en el barro. Con el paso de los días, y Loan sin aparecer, la investigación fue tomando un cariz más complicado. Así cayeron Pérez y Cayllaba, bajo una nueva hipótesis
que el chico podía haber sido captado por una red de trata. Sobre esto aparece un testimonio clave, del que se esperaba mucho más, que es el de Laudelina Peña. ¿Usted qué cree que sucedió? ¿Quién cree que es culpable aquí? No sé, ojalá. ¿Descarta que se haya perdido? Que se vino por delante del grupo, sí, dice que se vino, dicen los nenes, pero de ahí quién lo casó, quién lo llevó, no sé. Esto de que pudieron haberlo atropellado al nene y llevárselo del lugar, ¿qué pensás? Y no sé, puede ser. Puede ser. Puede ser. Ella termina diciendo que sin querer Pérez y Callava habían atropellado a Loan y que le habían encargado a ella plantar el botín del nene para demorar la investigación y que ellos pudieran sacar el cuerpo de la provincia. Laudelina nunca se desdijo, pero tampoco dijo dónde estaba el cuerpo. ¿Jueves 13 de junio no hubo ningún accidente? Yo no he visto ningún accidente. ¿Intentaron presentar esa hipótesis del accidente, amenazándolas a ustedes dos y intentando sobornar a tu mamá? Sí. ¿Qué crees que pasó con Loan, Macarena? Yo creo que lo llevaron. ¿A dónde? ¿Tenés idea? ¿Cómo? No. Y creo que toda la policía está implicada en esto. ¿La policía de la provincia? Sí. Pérez y Callava se convirtieron en personajes centrales a base de muchos detalles. Entre otras cosas, Laudelina, cuando habla del accidente, dice que fue presionada por la pareja para plantar el botín. Y además, su relato de cómo después del accidente salieron de la provincia no cierra mucho, en parte también porque fueron cotejadas las cámaras de seguridad de muchos lados donde dicen haber estado, y el itinerario no cierra del todo. Entre los materiales que implican a Pérez y Callava están las filmaciones de la cámara de seguridad, que los muestran hacer un viaje clave después de la desaparición de Loan, de 9 de julio a Corrientes y de Corrientes a Chaco. Hoy ellos son las dos personas a las que más mira la justicia. Por eso se ordenó un nuevo análisis de sus celulares, mucho más en profundidad. No solo las antenas de la zona, sino antenas mucho más específicas que muestran exactamente por dónde se movieron. Cuando fueron pasando los días y era evidente que Loan no estaba perdido, la cosa finalmente pasó de la justicia ordinaria de Corrientes a la justicia federal de Corrientes y empezó a intervenir en el caso la Protex, que se especializa en casos de trata. Aclaremos esto, no es que la Protex intervino porque la pista de la trata fuera muy firme. De hecho, hoy los fiscales de la Protex no creen que estemos ante un caso de trata. Pero se aceptó la competencia federal y la de esta Procuraduría porque tiene mucha más experiencia en este tipo de casos. Pasaron las semanas y se fueron anclando otras hipótesis. Estaba la de la trata, estaba la del accidente y también la de la venganza familiar. Y cuando digo venganza familiar, tiene que ver con una enemistad de la mamá de Loan con la abuela de Loan. Y cuando digo accidente, no solo digo el accidente de tránsito. Se evaluó, y no se descartó todavía, que fueran a cazar chimangos al Naranjal y que Loan haya sido herido involuntariamente. Pero bueno, ya pasó un año. ¿Qué le pasó a Loan? Para los fiscales, algo ocurrió en el Naranjal, algo que no estaba planeado, un accidente, algo que había que ocultar. Y eso desencadenó la participación de la gente que está presa y que calla.
Eso sí, una vez que pasó lo que pasó, y no sabemos qué pasó, la gente procesada cumplió un rol definido y hubo un reparto de tareas. Pistas hay muchas. Por ejemplo, Antonio Benítez, que recordemos es el esposo de Laudelina Peña, tía de Loan, se fue en su moto cuando empezaba la búsqueda de Loan con la excusa de buscar linternas porque se iba a hacer de noche. Según los testigos, volvió con una René Mera que no tenía puesta cuando se fue. Otra, se habló días del peritaje de la camioneta de Pérez y Callaba. Se dijo que había sangre del nene. La verdad es que las pericias no fueron concluyentes. Nada pudo demostrar que el frente de esa camioneta tenía sangre de Loan. Pero más allá de las pistas, las irregularidades, la distribución de roles, ¿qué pasó a Loan? Hoy por hoy, al año de la desaparición de Loan Danilo Peña, no les puedo decir qué le pasó. La justicia no les puede decir lo que pasó, porque nadie sabe lo que le pasó. Nadie no. Seguramente buena parte de las personas que están detenidas lo saben, pero inexplicablemente callan. Me está faltando Loan para estar todo entera. La gente dice que estoy entera, pero no. La forma que me ve, pero no. No estoy entera. Me está faltando Loan.